Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer ciclo de conferencias narrativas democráticas, que también es un proyecto avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En este proyecto de investigación realizamos diferentes actividades de divulgación y difusión de la ciencia, del conocimiento y de la filosofía. En particular, de manera reciente, publicamos una serie de artículos acerca de la violencia contemporánea en contextos democráticos que pueden ustedes encontrar en el número 63 de la revista Intersticios. El dossier se llama Violencias, encuadres teóricos para democracias sitiadas. Y en esta ocasión estamos aquí porque estamos con la conferencia inaugural de nuestro tercer ciclo de conferencias narrativas democráticas que tendremos los días martes o miércoles. Ustedes por favor estén atentos a esta red social, lo que es el mes de marzo, abril y aún un cachito de mayo. Cada semana estaremos llevándoles para ustedes una nueva conferencia. En esta ocasión tengo el gusto y el agrado de abrir este ciclo con un extraordinario colega y un mejor amigo, el maestro Rogelio Alonso Laguna García. ¿Cómo estás, Rogelio? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento para empezar este nuevo ciclo de reflexiones sobre la democracia. Así es, estamos iniciando este nuevo ciclo de conferencias y por supuesto ya saben que nos pueden dejar sus preguntas o comentarios en los comentarios de este video en vivo en Facebook, o también nos pueden dejar algún comentario si lo ven de manera posterior en nuestro canal de YouTube, que se llama Proyecto Democracia 21, y que también les estaremos compartiendo por aquí cuando ya esté esta conferencia ahí en el canal, para que no se la pierdan, porque luego YouTube ya nos borra los videos en vivo después de un tiempo. Así que bueno, pues sin más dilación, damos paso a esta conferencia del maestro Rogelio, que seguro será muy interesante porque va a relacionar dos temas de manera novedosa con relación a la democracia. Pues muchas gracias, Rogelio, nuevamente, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradezco de nuevo al doctor Alberto Ruiz por su generosidad, por invitarme no solo a esta conferencia, sino al proyecto que él coordina sobre temas democráticos. La democracia es uno de los grandes temas en cuestionamiento, en discusión de nuestros tiempos. Cuando pensábamos que ya la habíamos más o menos entendido y ya la habíamos eh, tomado de alguna manera, aparecen frente a nosotros nuevos retos y nuevas situaciones que implican que tengamos que volver a retomar una y otra vez esta forma de gobierno que también, según nuestra Constitución, es una forma de vida y no nada más una forma de gobierno. El tema que elegí para esta conferencia está inspirado en una serie de libros y de artículos que se publicaron en México con motivo del Bicentenario en 2010, donde se hicieron, bueno, pues un mapeo de un primer mapeo tal vez del estado de la democracia después de la llamada transición democrática en nuestro país, y se puso sobre la mesa una especie de catálogo de cómo habían evolucionado, cómo se habían construido una serie de recintos legislativos, parlamentarios, que acompañarían, en el caso mexicano, pues la vida democrática no solamente del centro del país, sino de todos los estados. Y también hay que recordar cómo en estas mismas épocas, en estas mismas fechas, se construye el nuevo edificio del Senado de la República. Esto dio paso pues, a una serie de preguntas acerca de, bueno, cuál tendría que ser la estética del poder, cómo logramos que nuestros edificios, que nuestros espacios, en este caso de creación de leyes, reflejen un espíritu eh, que represente democráticamente las aspiraciones políticas de una sociedad como la mexicana, en un momento en que se festejaba la independencia del país y pues la consolidación de las instituciones
de toma de decisiones con los cargos de representación popular. Y bueno, además digamos, eso fue el origen hace ya algunos años, y con el paso del tiempo, pues han ido apareciendo otros libros, otros espacios de discusión donde podríamos ir identificando, bueno, pues cuáles son efectivamente estas posibilidades que hay en la arquitectura parlamentaria para representar el poder y particularmente la democracia. Son un poco la pregunta de fondo es si estos espacios solamente con verlos, con ver su diseño, su arquitectura, la disposición del espacio, quién se sienta arriba y quién se sienta abajo y etcétera, ¿no? Todos los elementos arquitectónicos, si podemos saber qué tan buena es la calidad de una democracia. Comienzo entonces con esta cita, ¿no? Donde nos recuerdan justamente que la arquitectura es una expresión cultural, pero además es una expresión política, ¿no? Los estados, las religiones, las naciones usan la arquitectura para transmitir quiénes son y para ejercer autoridad. ¿No? Quienes han ido pues a las plazas públicas, aunque sea en un pueblito pequeño, pues verá que casi siempre los recintos de poder pues son los recintos más grandes, son los recintos a lo mejor con mayor historia, los que tienen la bandera de México, los que se ocupan, están en un lugar central, en un lugar privilegiado, ¿no? Entonces, la arquitectura nos va a permitir identificar estos espacios de poder, sobre todo en la arquitectura de herencia hispánica, encontramos estas plazas donde generalmente estaban juntas la iglesia, la catedral, el palacio de gobierno, el palacio de justicia y bueno, la vida pública, ¿no? Esto es un poco diferente en países de otras tradiciones, por ejemplo, la tradición anglosajona, en términos de que a lo mejor no encontramos estas plazas, pero sí se identifica la toma de decisiones, el poder con edificios particulares, ¿no? El Parlamento inglés, el, el, la Casa Blanca, el Capitolio en Estados Unidos, es decir, son espacios, son como en su momento eran los mejores edificios, los edificios mejor ubicados, los que caracterizan incluso tendencias arquitectónicas de una época y a través de ellos se asocia al poder, se le reviste al poder de un espacio adecuado para ejercerse. Por lo tanto, también hay que recordar, bueno, que dentro de todos estos recintos tenemos los espacios parlamentarios o legislativos, bueno, dependiendo del sistema de gobierno en el que estemos, y pues cuál es está el reto arquitectónico de cómo organizar, cómo juntar a todas estas personas en un espacio donde tienen que resolverse dilemas tradicionales de arquitectura como que todo el mundo pueda ser visto, que todo el mundo pueda ser escuchado. Y el punto inicial, que sabemos que históricamente tuvo el recinto parlamentario, pues fue el del teatro, ¿no? El teatro de la política. De alguna manera, inclusive, bueno, hay recintos, en el caso del Congreso mexicano, pues es la bandera, lo que está en el fondo muy grande, pero en otros recintos, por ejemplo, en Argentina, pues se abre una cortina y sale un político y se cierra la cortina, entonces sigue teniendo una visión teatral, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, cuando es la toma de posesión de Milei, ¿no? Y entra Cristina y entran varios personajes, ¿no? Hay una cortina que se abre y se cierra para que aparezcan en el recinto legislativo. Es decir, hay todavía una idea teatral. Y de hecho, recordemos, por ejemplo, también en la historia de México, que en muchas ocasiones fueron los teatros los primeros espacios para la deliberación legislativa, en el caso de la Constitución de 1917, donde se lleva a cabo la creación, la elaboración de esta Constitución en un teatro, ¿no?
que por cierto era privado hasta muy recientemente, al parecer ya fue, forma parte del patrimonio federal. Entonces, cuando, está bien, vamos a tomar como referencia un teatro, pero ya no basta solamente un teatro porque el parlamento, la arquitectura, es pues esencialmente el espacio donde aparece la política que tiene su propio lenguaje. Y en algunos casos, ¿verdad? Históricamente inclusive se buscaba que estos, y hasta la fecha, algunos recintos legislativos expresen las ideologías, los fundamentos de estas de quienes van a ocupar estos espacios. ¿No? Hasta la fecha se sigue hablando de la izquierda y la derecha, que en realidad, como nos dice aquí Federico Monglione, se trataban de disposiciones espaciales. Es decir, la forma en que se organizó la arquitectura se convirtió después en categorías políticas, lo que explica por qué sea tan difícil explicar qué es la izquierda y qué es la derecha, en realidad, ¿no? Porque son disposiciones espaciales más que directrices específicas ideológicas que podamos explicar fácilmente. Por lo tanto, y al mismo tiempo, ¿verdad? El Parlamento tiene esta necesidad de encarnar no solamente los cuerpos y las miradas, sino también jerarquías y símbolos, ¿no? Vamos a ver pues una serie de fotografías de distintos recintos parlamentarios y en algunos casos eh, queda muy claro, bueno, quiénes son los importantes, ¿no? El caso mexicano, quienes han visto el canal del Congreso, pues no es muy difícil ver, ¿no? Que sigue siendo como un teatro, ¿no? Los diputados son como una especie de asistentes y al frente está la mesa directiva con el escudo, las letras de oro de los próceres, los y las próceres, etcétera. Entonces, no es un espacio neutro, sino que es un espacio que en muchos casos también supone una cuestión pedagógica de proyección de símbolos, dispone las jerarquías. Hay otros espacios, como el Parlamento Europeo, donde es menos clara esta distinción de jerarquías a través del espacio. Además, hay que recordar, bueno, la dimensión histórica que va construyéndose en los recintos legislativos. Eh, por un lado tienen el pasado, por otro lado quieren también ser, o están construyendo el presente, pero también están construyendo el futuro. Entonces, no es cualquier edificio, sino que se busca que sea un edificio especial el que permita como dar cobijo a este espacio de deliberación, ¿no? Además, fíjense bien, por un lado, la arquitectura parlamentaria tiene que tener una dimensión de tradición, ¿no? Pero también esta misma tradición, pues a veces hace que estos recintos no evolucionen tan rápido como evoluciona la sociedad, ¿no? Es relativamente reciente, por ejemplo, pues todos estos sistemas de microfonía, de tableros de votación electrónica, internet en estos recintos, ¿no? Que permitieran que hubiera efectivamente, pues evolucione con el mismo cambio que tiene la sociedad, ¿no? Este, y estos espacios, por lo tanto, afrontan retos tecnológicos, pero también de cómo representar lo nuevo, ¿no? eh, Ponemos pantallas donde sea, ¿no? Como en una especie de concierto, ¿no? Se registra hasta el mínimo gesto, el sonido tiene que ser espectacular, la iluminación, o sea, todo eso, ¿cómo le hacemos para que el edificio mismo evolucione sin que se pierda la seriedad, la tradición, todo lo que resguarda estos espacios? También en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen los espacios de legislación, pues no están distribuidos de manera, ahora sí que random, ¿no? Al azar, sino que tienen decisiones políticas, muestran decisiones políticas.
se construyen estos espacios de manera política. No solamente, fíjense bien, para cuestiones formales, sino también para las cuestiones informales, ¿no? Conmemoraciones, recibir, ¿no? Delegaciones de otro tipo, que haya un mariachi porque algo pasó, que haya un funeral, inclusive dentro de un recinto legislativo, que no sé, ¿qué más necesita, no? Inclusive lo que vemos y lo que no vemos. No solamente es la disposición, de eso no hablaré ahorita, solo hablaré de la disposición de la sala de debate, ¿no? De legislación, pero el salón de belleza, que está en discusión en México, ¿no? El salón de belleza, las oficinas, hay áreas verdes, no hay áreas verdes, hay comedores, no hay comedores. Todo eso forma parte también de estas decisiones políticas. Tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a ir a los ejemplos, no se preocupen, pero quisiera agotar la parte teórica. Hay modelos de semicírculo, es, ¿no? Como el nuestro, donde está la mitad del círculo y luego se corta porque está el escenario, digamos, principal. Un círculo es el modelo predominante en los espacios políticos en el mundo actualmente. 55 países lo tienen. Se piensa que esta estructura, según nos dice Segura Valencia, pues proviene de la transformación de los diversos estados-nación en Europa en el siglo XIX y se hizo también famosa durante el neoclasicismo, en referencia a los teatros griegos y romanos que eran así como los modelos de liberación pública y democracia directa, ¿no? Por supuesto que es otra dimensión interesante. ¿Cómo fueron estos espacios donde había representación popular en otras épocas, ¿no? En Grecia, en Roma, que son como nuestros modelos principales, ¿no? Y después, ¿dónde se reunían, ¿no? Las personas que deliberaban, cuáles eran los espacios de deliberación. Y bueno, en el siglo XIX se piensa, ¿no? Que el teatro griego y romano de alguna manera conecta nuestras democracias más modernas con este pasado histórico. ¿Qué tiene de favorable la disposición semicircular? Pues que favorece la acústica, ¿no? Entonces, claro que alguien habla desde allá, todos escuchamos, medio que hablo y rebota la voz, entonces tiene una disposición teatral, literalmente, ¿no? También facilita el trabajo por grupos parlamentarios, ¿no? Se sientan juntitos, ¿no? Está así como una pizza. Entonces aquí está la pizza de la derecha, y aquí está la pizza de izquierda, y aquí está la pizza, la rebanada de pizza donde se sientan los legisladores. Este, por supuesto, esto solo funciona desde una concepción multipartidista de la política. Si tienes un partido único, pues en realidad esta cuestión de trabajos por grupos parlamentarios pasa a segundo término. Y también se toma la palabra desde la tribuna, lo que fomenta una teatralización del discurso, o sea, la política como un teatro, en el mejor sentido de la palabra, y tal vez también en el peor. Y se dirige entonces a un auditorio desde la escena. Ese auditorio actualmente pues no es nada más ya el salón de plenos, sino el canal, ¿no? Del Congreso que toma estos detalles, ¿no? La tribuna es el espacio fundamental. También tenemos los anfiteatros, ¿no? Los anfiteatros, pues ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Tienen lo que llama aquí Ponglione, una especie de storytelling de la política. No fomenta tanto la deliberación como la capacidad de conmover a la audiencia. O sea, en realidad el anfiteatro y el semicírculo están como muy relacionados, este, eh, porque claro, como el que tiene el centro del poder, la palabra, mejor dicho, o el poder se centraliza al centro, al frente, ¿no? De alguna manera, o hay como una especie de escenario.
entonces, no hay como tal un espacio de deliberación, eh, de intercambios políticos como en horizontalidad, ¿no? Entonces, más bien ahí, pues es, como volvemos a repetir, como una especie de eh, forma de conmover a la audiencia. Eh, Esto se va a contraponer, piénsenlo ustedes, si han visto películas de donde sale el Parlamento inglés, ¿no? Pues vemos a las dos fracciones más bien viéndose unas a otras y en la esquina está el moderador, ¿no? El que guía la discusión, pero el debate se da viéndose a los ojos, las facciones están viendo a los ojos. Entonces ahí es donde vemos la diferencia entre este, una disposición que favorece la centralidad, la teatralidad, eh, el, el actor espectador y otra donde más bien se trata de una discusión más directa. Entonces, fíjense bien, ¿no? Entonces, dice aquí Von Leone, ¿no? En estos espacios, eh, pues, más teatrales, más donde hay un escenario y un público, en estos espacios se podría estar simulando una democracia ideal, ¿no? Miren los legisladores, miren la bandera, miren, ¿no? Todo el mundo puede votar desde su asiento, sí, pero vemos cómo el poder, vemos cómo todas las cúpulas se agrupan, ¿no? En la mesa directiva, hasta hay peleas, ¿no? Se discute quién va a quedar en la mesa directiva, quién va a controlar la mesa directiva, quién tiene esta posibilidad de abrir y cerrar micrófonos, controlar la votación, quiénes están cerca y quiénes están lejos, quiénes van a salir en las fotos. O sea, es decir, simula de alguna manera, eso es una especie de teatralización de la democracia, lo que sucede en la tribuna, lo que sucede en estos espacios, y en realidad no vemos las discusiones reales que suceden generalmente en comisiones, en otros espacios donde, a veces a puerta cerrada, donde más bien se trabaja en mesas redondas, se trabaja en otro tipo de disposiciones menos teatrales y más horizontales. Bueno, bancas opuestas, como es el caso del modelo británico, ahorita lo vamos a ver. El modelo británico de bancadas opuestas, pues tiene esta posibilidad como de fomentar eh, eh, la confrontación, ¿no? Sesiones agitadas, nos dice Ordóñez Chillarón. Es llamado el modelo agonal, ¿no? Se nos ha dicho en la teoría política, en la filosofía política, el carácter agonal de la política, y se compone de asientos que se oponen frontalmente, ¿no? Generalmente la división política también se expresa en esta división física, ¿no? Quienes están de un lado y quienes están del otro lado, y casi que se están viendo a los ojos unos a otros, unas a otras. Este, Se ven las reacciones de los otros durante el debate. Y ahí pues no hay dudas de quiénes están enfrentándose unos con otros. Estas bancadas opuestas tienen su historia en la Campilla de San Esteban en el siglo XII, donde el rey manda a formar un parlamento por primera vez, el rey de Inglaterra. Por esta razón, este formato de bancas opuestas se va a trasladar después a los países de la Commonwealth. Por ejemplo, en, en Australia encontramos este tipo de parlamento, en Canadá y también en la India, aunque en la India, espero no estarme equivocando, ahorita vemos las imágenes, pero en la India ya no es un país que esté en la Commonwealth, hasta donde yo sé, pero pues tiene una herencia de parlamentaria británica, ¿no? Es un modelo que se dice que es más democrático que el anfiteatro o el semicírculo porque permite el enfrentamiento directo, la disposición directa entre unos representantes y otros.
Sin embargo, nos recuerda Ordóñez que su origen también podría ser hasta cierto punto autoritario, porque el monarca se coloca en una posición central, concentrando el poder, ¿no? Entonces, sí, ustedes mátense unos a otros y yo aquí desde fuera, ¿no? Observo este debate y en última instancia, este, concentro en última situación la toma de decisiones y el poder. Pero bueno, yo pienso, también hay que recordar que es diferente hablar de estados donde el primer ministro trabaja directamente con el parlamento, de hecho, pues es electo para el parlamento, a países donde el presidente se concibe como separado, ¿no? Del poder legislativo y por lo tanto son dos poderes diferentes. Bueno, entonces, aunque la democracia inglesa es una de las democracias más antiguas del mundo, separar a los parlamentos de dos bloques se inspira en realidad en una idea que nos dice Miquel Valentí, que es predemocrática, pues representa a los dos grupos de consejeros que tenía el rey, el clero y los nobles, que no necesariamente coincidían, ¿no? Este es un artículo del 2025, les digo que son discusiones que han estado funcionando de manera eh, continua, ¿no? Fíjense bien, ¿no? En 1943 se destruye la Cámara de los Comunes este, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces se piensa que a lo mejor se va a cambiar su reconstrucción, ¿no? Pero Winston Churchill peleó, ¿no? Para que mantuviera su patrón original en lugar de cambiarlo por un diseño semicircular o de herradura, porque le parecía que era fundamental para sistemas bipartidistas. Bueno, hay países bipartidistas, como es el caso de Estados Unidos, donde no hay una serie de bancas opuestas, sino que están en una especie de anfiteatro o semicírculo. También, por supuesto, como ya lo dijimos, este modelo de salón facilita que se pongan de acuerdo de un lado, así que hagan equipo, ¿no? Y se pueden juntar cada uno en su bloque y también separa a los grupos parlamentarios, ¿no? En caso de que hubiera agresiones, situaciones de cierto tipo, porque además recuerden que ahí se separa el legislador y habla desde su lugar, no va a la tribuna, como es el caso mexicano, que de repente se encuentran en la tribuna dos o tres que ya no se caen bien y hasta pueden llegar a los golpes, ¿no? Bueno, y el modelo que se considera el más complejo para efectos democráticos es el modelo que le llamamos de salón de clases, que literal es cuadradito como un salón de clases, ¿no? Todos los niños, los legisladores niños están sentados en hileras como en salón de clase y entra el líder de la cámara, entra a la mesa directiva y prácticamente les dictan la clase, ¿no? Inclusive es interesante cómo hay países donde se vota a mano alzada, otras donde se vota electrónicamente y otras donde tienen una especie de tarjetita que levantan. Todo eso se podría estudiar en la estética del poder. Quienes tienen parlamentos tipo salón de clases, generalmente países que tienen partidos únicos, porque lo que se muestra es la homogeneidad de la fuerza política y más bien lo que se tiene que separar es la jerarquía, quienes dirigen ese parlamento y quienes pues simplemente acompañan las decisiones. Es el caso de los parlamentos chino, el parlamento norcoreano y el parlamento cubano, si no me estoy equivocando. Ahorita vamos a ver las fotos. ¿Sí?
Bueno, entonces, bueno, y también esto es interesante, ¿no? El tamaño de los salones. Parece que mientras, em, es decir, los países menos democráticos, mientras más grande es el recinto donde se reúnen los países, los parlamentos de los países, podríamos pensar que son menos democráticos. Es decir, los países menos democráticos fingen que son muy democráticos construyendo grandes espacios legislativos, ¿sí? Entonces, según Segura Valencia, hay una comparación hay una relación inversamente proporcional del tamaño de los salones plenarios al rango que el país ocupa en el índice de la democracia, ¿no? Entonces, mientras más grande tiene que ser este lugar, más fastuoso, más estaríamos ante espacios menos democráticos. Y países que tienen salones más pequeños, más, donde se facilita más rápidamente la cooperación, la interacción, la toma de la palabra, estaríamos en países más democráticos. Como ya dijimos, el salón de clases, el modelo de salón de clases consiste en sentar a los parlamentarios en hileras de sillas, como si se tratara de un aula tradicional, en donde se busca la distancia clara entre quien tiene el uso de la palabra desde un espacio privilegiado y los demás representantes políticos. Generalmente son estas convención del Partido Comunista, ¿no? Entonces entra el presidente del país, habla y luego le pide a los representantes que voten, levantan todo su papelito o su tarjeta, 100% de los votos, ¿no? Más bien lo que vemos son grandes discursos, una fastuosidad del poder y poco debate. O sea, no son espacios hechos para debatir, ¿sí? Bueno, y también nos dicen aquí, González Salazar nos dice, existe una relación entre sistemas autoritarios o cargados excesivamente al presidencialismo y la forma de sus recintos, ¿no? En estos casos, la disposición de las curules no está pensada para trabajar entre iguales, de manera que los plenos tienen la forma de teatros isabelinos en los cuales las butacas apuntan al escenario, que serían no solamente el caso del salón de clases, sino inclusive en el teatral o semicírculo, un poco, eh, digamos, tendrían esta crítica, ¿no? De que eh, no se construyen para un diálogo más horizontal, sino se construyen para siempre privilegiar, ¿no? A un escenario, a un lugar del poder, que generalmente ocupará un gobernante cuando se dirija a estos políticos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el modelo del salón de clases, donde vemos, bueno, estas son figuras gigantescas, ¿no? No son de ese tamaño, no son personas, son figuras, ¿no? Al frente está como todas las altas esferas del partido y los demás como en salón de clase, aprobando lo que se diga. Vean la distancia que hay entre donde se sienta alguien y un legislador y la mesa directiva, por decirlo de cierta manera, ¿no? Este, bueno, y como dioses en el centro, ¿no? Estos dos personajes. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? De estos espacios que pues sabemos que son autoritarios. Rusia también, el salón de clases, ¿no? Estaríamos pensando en un escenario de salón de clases, pero fíjense, lo interesante es ver cómo se incorpora tecnología, ¿no? Espacios que seguramente tienen internet, tienen sus computadoras, micrófonos, etcétera, pero es el salón de clases. Aquí está, ¿no? Lo que sí es que algunos espacios son más sobrios y otros menos sobrios, ¿no? En algunos lugares todos están a la altura del piso,
y en otros vemos cómo eh, como que se van levantando niveles, ¿no? Para que todo el mundo pueda ver como en un teatro, justo. Bueno, así era en la URSS, ¿no? El salón de clases a más no poder, este, unas distancias gigantescas y al fondo la cara del gobernante o del prócer. Bueno, la Alemania nazi también, ¿no? Estos recintos como de salón de clases, este, todo está dirigido hacia el frente. O sea, mientras más cuadrado sea el diseño, la disposición, estaríamos hablando, según la teoría de la arquitectura, de países más autoritarios, y mientras más empieza a suavizar, mientras más empieza a hacer una disposición que no enfoca su atención en un lugar central, estaríamos hablando de países relativamente más democráticos. Bueno, esto se puede cotejar, como ya dijimos, con el índice eh, de la democracia. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora que está la película de Nuremberg, volvemos a ver este tipo recordar este tipo de formaciones políticas donde, de nuevo, ¿no? Ahora sí que el que dicta eh, le habla a los representantes del pueblo y ellos le dan su respaldo, ¿no? Y el centro del poder está claramente diferenciado. Este es el Parlamento alemán, si no me estoy equivocando, y fíjense bien cómo tiene ya un poco más de distribución de semicírculo, lo que permite un poco más de trabajo colaborativo, ¿no? Como ver un poco más a los de enfrente, ¿no? Ya la atención no es solamente el que está hablando, sino puedo ver un poco mejor a mis demás, em, colegas parlamentarios, ¿no? Eh, y bueno, recuerden que este es un edificio histórico que fue reconstruido y que incluso se puede visitar desde el techo, ¿no? La gente ve desde el techo las sesiones. Eso también sería interesante estudiar. Lugares que tienen espacio para que la gente vaya a ver las sesiones y lugares que no tienen gradas, digámoslo así, para que la gente vaya a ver las sesiones. Esto es lo que les decía, ¿no? Cómo se puede visitar el techo del Parlamento y desde arriba se ven las sesiones de este Parlamento. El Parlamento Europeo, ¿no? Pues juega todavía más con la idea de la horizontalidad, ¿no? Sí dirige la atención hacia el centro, pero la disposición permite mucho más el trabajo colaborativo, la distinción, el debate, la distinción de grupos parlamentarios. Digamos, hay una especie de, también como de ras de piso o una especie de rampa continua que no hace que haya niveles donde hay unos que están siempre lejos, otros están cerca, facilita el tránsito hacia lo que llamaríamos la tribuna, ¿no? Y también, bueno, la limpieza de símbolos más que las banderas, pero el edificio sí quiere buscar algún tipo de neutralidad porque es un espacio donde se ponen de acuerdo países que en principio son soberanos. Aquí una imagen más cercana, ¿no? El color azul de la Unión Europea, pero ya vemos que no es un total escenario eh, rígido, ¿no? Sino que se van eh, permitiendo ciertos tipos de interacciones, eh, hasta cierto punto más horizontales, ¿no? El que está hablando está al centro, pero está a ras de piso, ¿no? O un poco abajo, no es como veíamos a Hitler o en el caso mexicano, ¿no? Si alguien que habla desde las alturas, no es el caso. En el caso del Senado mexicano, recuerden que los legisladores casi siempre la tribuna está abajo, ¿no? Entonces arriba está la mesa directiva, pero el que habla baja, ¿no? A lo mejor habría que bajar la mesa directiva un poquito.
Inglaterra, bancas opuestas, ¿no? Aquí arriba hay lugar para visitantes o invitados, el que coordina las sesiones, ¿no? El speaker está en este lugar y vemos aquí, ¿no? A los grupos parlamentarios. Vean el tamaño, ¿no? La diferencia también del tamaño. Son espacios más pequeños, son espacios donde puedes ver las reacciones de todos, son espacios donde es más fácil identificar a quién te estás dirigiendo y generalmente se habla desde el lugar, ¿sí? Eh, Aquí vemos otro ejemplo del, del- de esta disposición de bancas opuestas. ¿Sí? Hasta están muy cerquita unos de otros, ¿no? En el otro tienen sus computadoras, sí, eso es interesante, ¿no? Como en un lugar se privilegia estar atentos a la sesión, ¿no? Vamos a hacer lo que se está discutiendo, y en otros lugares parece privilegiarse, bueno, que tenga lugar, que tenga su computadora, ¿no? Parecería meter más distracciones dentro de el proceso legislativo. Canadá, que continúa con este modelo. Australia, más o menos continúa con este modelo, ¿no? De bancas opuestas, aunque toma agrega la herradura, ¿no? España, una herradura, donde más o menos un parlamento, ¿no? Es una monarquía constitucional, más o menos se ven unos a otros y la mesa directiva al centro, lo que nosotros llamamos la mesa directiva al centro, la presidencia de la Cámara, y bueno, aquí ya es un poquito, digamos, menos democrático, si seguimos con las sugerencias de los diferentes teóricos. Bueno, en México, recordemos el viejo Palacio Legislativo, bueno, lo quería construir Porfirio Díaz, que era un dictador, pues tal vez para mostrar que era muy democrático, ¿no? Pues no se logró hacer por la revolución y actualmente es el monumento a la revolución, ¿sí? Y después en los años 60, 70, se construye y se inaugura este recinto parlamentario que conocemos actualmente como el Palacio Legislativo de San Lázaro y que tiene bueno, para empezar es muy grande, ¿no? Tenemos 500 diputados, eh, un semicírculo medio forzadito, pero se pueden dividir los grupos parlamentarios. Aquí arriba hay lugar para visitantes, y la mesa directiva con todos los símbolos, o sea, a diferencia de otros parlamentos que son muy limpios en sus presentación. En el caso mexicano, pues es un caso que tiene estas grandes pantallas, que tiene los nombres inscritos en letras de oro, que tiene estas banderas gigantescas, ¿no? Y que sí es una especie de teatro, ¿no? Donde estás mirando siempre al frente y no puedes tanto ver las reacciones, los carteles, las cuestiones que están presentando otros legisladores. El Senado de la República, ¿no? Que más o menos sigue con la misma característica, pero es más bajita el estrado donde está el, el orador, es un poco menos, eh, es un poco más neutral, menos nacionalista en cierto sentido, ¿no? Zambia, que recupera la- las bancas opuestas, pero ya en forma de herradura. Bueno, algunos parlamentos estatales, como el caso de Düsseldorf, que juegan con la idea de círculo, ¿no? Que permiten cierta horizontalidad, cierta igualdad, ¿no? Están diciendo, incorporan la mesa directiva y ya no la separan, y eso muestra cierta horizontalidad entre los legisladores. Y bueno, este no es un parlamento, pero la sala del Consejo de Seguridad de la ONU, justamente porque quiere mostrarse como democrático, como incluyente a las diferentes voces, tiene una disposición de semicírculo y pues en este recinto increíble, ¿no? Eslovenia,
Uruguay, un teatro, literal, un teatro, ¿no? Seguramente era un teatro y se adapta para ser recinto legislativo. Francia, un teatro también, el teatro de la democracia. Bueno, este está deformado por la lente, ¿no? La India recupera hasta cierto punto la antigua tradición británica. Cuba, de nuevo, ¿se acuerdan esas disposiciones soviéticas norcoreanas? Este, bueno, tiene una disposición muy rígida. Hasta hay una especie de escenario. Y los Estados Unidos de América, que juegan con varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo es un teatro, es un semicírculo. eh, Hay cierta horizontalidad, pero al mismo tiempo hay cierta rigidez. Es un teatro, pero no está demasiado elevado el, el escenario, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero sí hay una concentración del poder en este espacio. Quisiera cerrar con dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa actualmente con los espacios digitales? ¿No? Es más fácil visibilizar cómo se distribuye el poder, se puede esconder más, los mundos digitales o los espacios digitales rompen aparentemente con estas antiguas disposiciones espaciales. ¿Qué efectos tienen en la distribución del poder? ¿Son más democráticos o menos democráticos? Bueno, pues esa es una pregunta con la que quiero cerrar y que dejo abierta y que creo que nos hace seguir pensando en cómo están evolucionando estos espacios. Pues les agradezco mucho su atención y podemos comentar lo que ustedes nos sugieren. Muchísimas gracias por tu conferencia, por presentarnos estas ideas que, como decía al principio, pues son un punto de vista innovador acerca de la construcción simbólica y el ejercicio del poder. Yo diría un poco retomando lo último que preguntabas, es que eh, yo iría un poco por la posición pesimista de que en los espacios digitales el poder se puede esconder más, ¿no? Sobre todo pensando en la cuestión de los bots que generan un montón de información y de desinformación que luego ya se puede perder quién es la fuente de esa información y su veracidad y su contrastabilidad y trazabilidad, ¿no? Pero antes como de retomar esta idea o escuchar tu propia opinión, me llama mucho la atención cómo estas dos metáforas que decías muy al inicio, ¿no? Lo teatral, Mm, recuperar los espacios legislativos buscan recuperar lo teatral de la política y al mismo tiempo como la configuración del espacio le da el contenido político a derecha o izquierda, ¿no? Y cómo, que ahora sí que en ánimos como de, pues no sé, jugar un poco con nuestra época. ¿Cómo ves tú qué tipo de obra de teatro es la política contemporánea en estos espacios legislativos? ¿De qué género es nuestra política contemporánea? Yo creo que ahí sí hablamos de la tradición política de cada país. O sea, hay países que han logrado un discurso, un debate en espacios de representación popular y por lo tanto democráticos, que son más directos, más horizontales, en los cuales no es tan clara esta teatralidad o la subordinación de la política a lo teatral, como tiene algo de teatralidad, pero no es la teatralidad decimonónica como es el caso del parlamento, los parlamentos donde están las bancas opuestas, y sí hay una teatralidad, pero al mismo tiempo hay un debate muy vivo de qué es lo que se está diciendo. El debate se está llevando a cabo ahí, a
nuestras democracias, a lo mejor más de origen presidencialista, donde, como se preguntan algunos autores, si esto es el teatro, ¿dónde está la realidad? O sea, lo que estoy viendo es una puesta en escena, pero ¿dónde está el proceso de deliberación real? No, no es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Quienes conocemos gente que haya sido diputados, diputadas, etcétera, dicen, me voy a arreglar porque hoy voy a pasar a tribuna, ¿no? Porque me van a tomar fotos, voy a salir en el canal del Congreso, me tengo que ver bien para salir en tribuna, ¿no? Y estas bonitas maneras de hablar en tribuna que tienen nuestros representantes, al menos hablo del caso mexicano, que es totalmente artificial y teatral, que contrasta con países donde a lo mejor lo que está un poco más en juego es el debate in situ, más que esta teatralidad que se busca que pase a la posteridad. Entonces esto diría, creo que hay países que han logrado que estos recintos parlamentarios sean lugares donde realmente, estas salas de sesión, donde realmente ocurren los debates y la toma de decisiones, y hay otros que los usan como espacios de teatralidad, de representación de lo político, y lo político sucede en el pasillo, en el desayuno, en el salón de atrás, que es más pequeño y más íntimo, donde cierran la puerta y realmente ocurre lo político. Entonces, creo que eso es interesante, ¿no? O sea, ver hasta qué punto estos salones donde supuestamente los representantes del pueblo están deliberando, realmente están deliberando ahí, y hasta qué punto es un requisito simplemente estar ahí sentado, y los vemos que están 8 horas, 9 horas, este, viendo el fútbol, porque de alguna manera es un requisito lo que está aconteciendo en este espacio aparentemente eh, donde se debate y se discute. Claro, claro. Y es que esto que decías, que todo parece indicar que a veces la política o lo político realmente se juega tras bambalinas, quizá también tiene que ver por esta cuestión de la monumentalidad de este tipo de recintos, ¿no? Creo que también la monumentalidad nos podría hablar de una especie, como para jugar con la frase, de cortina de concreto, de cortina de acero, ¿no? Entre quienes están adentro y los que estamos afuera, ¿no? Pareciera ser que o sea, los que están adentro se supone que representan a los que están afuera, pero esa monumentalidad y esa puesta en escena, ¿no? También marcan una especie como de frontera infranqueable, ¿no? Que le da al acto que sucede allá adentro, pues un montón de contenidos simbólicos. Sí, o sea, esta monumentalidad bueno, antes, por ejemplo, el Palacio Legislativo de San Lázaro pues tenía candiles, después con el terremoto dijeron quiten los candiles porque un día va a ser un riesgo de protección civil. Pero el tamaño de las banderas, en México, bueno, pues son sillas muy cómodas, no, no, no están sentaditos como en Reino Unido, unos junto a otros, literalmente pegando la pierna junto a los otros legisladores, sino realmente cada quien tiene su asiento que será de 1 metro de ancho, etcétera. Pero ahí yo lo que me sorprende un poco es la honestidad de estos regímenes que dejan muy claro quién tiene el poder. O sea, quién está enmascarando más el poder, quienes muestran arquitectónicamente que aparentemente hay una horizontalidad, o quienes muestran muy claro de todos ustedes, nada más están aquí como espectadores de quienes realmente toman las decisiones del poder, ¿no? Y en ese sentido sí es menos democrático el otro, o sea, evidencia que hay un grupo que es el que está al frente, el que toma las decisiones, y que todos los demás son espectadores, y otros recintos, pues al menos al momento de diseñarlo se tiene la esperanza de que habrá una vida democrática dentro de estos recintos. ¿Qué tanto enmascaran estos recintos nuestras democracias? ¿Qué tanto nos dejan ver realmente cómo funciona la toma de decisiones? Bueno, eso ya es otra cosa. Pero tal vez se nos pasa por alto, ¿no? Como estos detalles,
estéticos del poder en los que últimamente se han dado mucho y que también nos ayudan a comprender el fenómeno de lo político y la crítica del fenómeno de lo político en espacios o países que ya aseguran ser democráticos. Bueno, porque independientemente de la dinámica política concreta de cada país, esta representación de lo político a través de los recintos legislativos sí te da una plasticidad de cómo es la política en ese país, ¿no? O sea, en los recintos como en Inglaterra, donde están unos frente al otro, Ujú, bueno, claramente puedes ver que va a haber una confrontación o que debería haberla, ¿no? ujú. Y en cambio en estos recintos más modernos que está la posición de la herradura y que está como disgregadas las posiciones, pues ahí ya no sabes, ¿no? O sea, quién va a confrontarse con quién. Entonces ahí también esto que comentabas hace un momento, ¿no? El mismo espacio va o fortaleciendo o diluyendo la dinámica de la política. Sí, yo agregaría que queda la pregunta de qué lugar es, o sea, si pudiéramos llegar a alguna conclusión de que hay alguna disposición mejor que otra para el tema de organizar el proceso legislativo, por ejemplo, ¿no? O sea, si reunimos unos montón de expertos, teóricos políticos, filósofos, comunicólogos, arquitectos, y les decimos, bueno, vamos a construir un nuevo recinto legislativo, ¿no? ¿Cuál será la mejor disposición? ¿A qué conclusión llegarían? ¿Cuál de todas estas disposiciones es la mejor o está por descubrirse la nueva disposición, que sería otra pregunta interesante? Y ahí yo enfatizaría la irrupción del espacio digital, que en última instancia no es un espacio, pero lo concebimos como un espacio, ¿no? Y que también tendrá sus propias disposiciones. Quién se ve grande en la imagen, quién se ve chiquito, quién se queda fija su imagen, quién es nada más una imagen secundaria, la misma distancia que supone la vida virtual y que inclusive, bueno, en México, después de la polémica de cierto legislador que estaba jugando pádel mientras estaba supuestamente en trabajos legislativos, empieza la discusión de si se tendría que prohibir legislar en espacios digitales y si esto tiene que hacerse siempre de manera presencial. O sea, ahí hay una pregunta importante para lo político que tiene que ver con el papel del cuerpo y tiene que ver con la ubicación del cuerpo dentro de este proceso. Efectivamente, tenemos todos estos problemas relacionados o que nos surgen a partir de reflexionar de algo que probablemente no fue tan planeado como lo pensamos nosotros, pero que ya que está instaurado de esa manera, pues empieza a generar todo este tipo de reflexiones críticas acerca de los recintos parlamentarios y su relación con la práctica de la política. Pues mi estimado Rogelio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conferencia inaugural de este tercer ciclo. La verdad es que fue muy interesante tu reflexión y bueno, pues esperemos que podamos seguir platicando de estos temas más adelante. Muchísimas gracias a ti, a todas las personas que ya sea en este momento después encuentren este video, estas reflexiones. Y bueno, hay mucho que trabajar también de manera interdisciplinaria. Yo creo que ese es el otro punto, ¿no? Dejar de pensar a lo político exclusivamente como algo teórico, y a veces van a tener que entrar ahí hasta los decoradores, iluminadores, o sea, en cierta medida estamos hablando de un tema, inter y multidisciplinario. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta primer conferencia. Recuerden que tendremos cada semana una conferencia, un conferencista, un tema nuevo del cual estaremos platicando. Manténganse en sintonía para conocer todas nuestras actividades y actualizaciones. Lo mismo a través de este Facebook como de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Alberto Ruiz Méndez, soy el coordinador académico del proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta entonces.